Muy bien, pues hoy martes 11 de agosto del 2020, les pediría que cierren sus micrófonos, por favor, porque se oye mucha interferencia. Muy buenos días, muchas gracias. Luis, ¿me ayudas tantito cerrando tu audio? Gracias, ¿no? Bueno, esta es la segunda sesión de nuestro seminario virtual sobre el análisis del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. El pasado 4 de agosto tuvimos una primera sesión con 2 mesas de análisis para hacer una revisión de los objetivos 1 y 2 del programa sectorial. Esta segunda semana, este martes, tendremos otro par de mesas de análisis. Vamos a arrancar esta mañana con una mesa sobre el programa, sobre el objetivo sectorial número 3, que es maestros y maestras como agentes de transformación educativa. La moderación va a estar a cargo de mi colega Luis Medina Gual, quien es profesor investigador en el Departamento de Educación de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y quien coordina el doctorado interinstitucional en educación. Luis Medina Gual va a hacer favor de presentar a nuestros invitados. Les doy la bienvenida rápidamente a Sergio Gerardo Málaga, a Rafa de Hoyos, a Raúl Romero y por supuesto a Daniel Hernández, que va a tener que retirarse pronto, pero estamos ávidos también de escucharte, Daniel. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, pues dejo cedo el uso de la palabra rapidísimo a Meche. Meche, muy rápido, organizamos este foro, el Faro Educativo, que es un observatorio de políticas educativas del INIRE, de la Universidad Iberoamericana, y el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia, como parte de la estrategia SEAMOPE. Brevemente, Meche, para dar inicio entonces a nuestra mesa, y después voy a ceder la administración de todo el chat y el Zoom, perdón, a Marce Gómez. Bienvenidos. Okay. Adelante, Meche. Hola, ¿qué tal? Buen día a todas y todos. Simplemente quiero saludarlos a nombre del Observatorio del Derecho a la Educación y Justicia. Este es nuestro segundo evento y como lo mencionaba la ocasión pasada, este es un encuentro de diálogo, de debate acerca del proyecto educativo de este gobierno y en particular del programa sectorial. Esperemos que la discusión sea en un buen clima y que realmente pueda proponer algunas cuestiones para ir avanzando en materia del derecho a la educación. Buen día a todos. Buen día, muchas gracias. Y les pediríamos a todo el público, por favor, que nos hace favor esta mañana de acompañarnos, que traten de cerrar sus audios y sus pantallas. Bueno, su pantalla, el tema de no compartirla. La semana pasada tuvimos a alguien que nos estaba compartiendo alguna presentación de su trabajo sin querer, ¿no? Entonces, que seamos cuidadosos. Marce nos va a ayudar con la conducción también de esto. Pero, pues, sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Luis Medina Gual para que vamos a tener la próxima hora y media de trabajo por este espacio. Gracias, Luis. Bien, muchísimas gracias, Arcelia. Y bienvenidos nuevamente a todos. Brevemente, para dar inicio justo a esta tercera mesa de análisis, algunas reflexiones rapidísimo, que es que a lo largo de estas 3 semanas justo hemos estado reflexionando sobre el diálogo, propuestas y retos de implementación del Programa Sectorial de Educación a partir de las siguientes preguntas orientadoras u ejes. Entonces, nuevamente volveré, para los que no nos han acompañado, a mencionarlas, que también sirvan como abrevadero para los participantes que nos van a acompañar el día de hoy. Primero, ¿a qué problemáticas educativas intentan dar la respuesta a los distintos objetivos prioritarios? Segundo, ¿en qué medida los objetivos del nuevo programa representan una ruptura con lo hecho en la administración anterior? ¿En dónde están las continuidades y cuáles son los nuevos énfasis? 3. ¿Qué otros nuevos retos impone la pandemia por COVID-19 a la concreción de los objetivos del programa y qué acciones, por tanto, deberían de priorizarse?
En este sentido, la dinámica que se ha pensado es que cada uno de los participantes tendrá 10 minutos para plantear su argumento o reflexiones a partir de las preguntas orientadoras que acabo de mencionar. Y posteriormente de la presentación de los 10 minutos, estaré recogiendo algunas de las preguntas que les agradeceremos a todo el público que puedan escribir a través del chat que tienen acá, para poder justo realizar algún ejercicio de diálogo. Y para esto daremos unos 3-4 minutos para responder a las diferentes preguntas que se hagan. Entonces, también como punto de partida para los que nos acompañan, el día de hoy estamos justo discutiendo el objetivo prioritario 3 del programa sectorial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de julio del 2020. En este sentido, rapidísimo, 2 minutos, voy a permitirme leer un extracto justo del Diario Oficial de la Federación. No es un extracto total, sino simplemente son algunos elementos. Dice, el objetivo prioritario 3, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa, y cito, el magisterio es la simiente de la transformación educativa y social. Un grave error fue aplicar criterios sancionadores a los maestras y maestros y poner el énfasis de la mejora de la educación en los resultados de evaluaciones estandarizadas ajenas a las vivencias y contextos de los docentes y estudiantes. Con la anterior reforma constitucional no se lograron abatir todos los malos hábitos y costumbres añejas del corporativo magisterial que implican manejos dudosos tanto en los procesos de ingreso y promoción de docentes en el sistema educativo nacional, como la venta, herencia o renta de plazas de las escuelas públicas, las extorsiones al personal docente, la colocación de maestras y maestros no preparados al frente de los grupos e incluso la formación de profesionistas sin vocación. Otro aspecto importante que habrá de atenderse es la falta de congruencia entre los contenidos de los planes y programas de estudio de las escuelas normales y los diseños curriculares vigentes en la educación básica, que ocasiona una disociación del egresado con la realidad en las aulas. Finalizo. Lo anterior hace indispensable poner en primer plano el reconocimiento de la función magisterial. Se consolidará el sistema para la carrera de maestros y maestros, lo que permitirá al personal docente alcanzar un pleno desarrollo profesional, lo que abonará a elevar la calidad de la educación que imparte. Asimismo, se desarrollará el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, Mejoredo. Entonces, este es simplemente un extracto que sirve como también punto de partida para poder trabajar con esto. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a ir presentando a cada uno de los académicos. Por azares del destino, lo que voy a hacer es que fuera de manera alfabética, y por azares del destino, Daniel Hernández, por la HE, sería el primero que participa, que también se tiene que retirar en unos momentos. Entonces me va a permitir presentarlo y posteriormente le daré los 10 minutos para que pueda participar. Faltando 2 minutitos, les diré justo, les quedan 2 minutos para ir cerrando. Daniel Hernández es integrante de la Iniciativa de Educación con Equidad y Calidad del TEC de Monterrey en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública. Economista y maestro en Salud Pública, fue coordinador nacional de Progresa y de Oportunidades. Ha sido coordinador de asesores de la SEP, Cedesol y CONAPO. Fue coordinador académico de Educación de Media Superior y coordinó más de 500 planteles del Sistema de Bachillerato Tecnológico Agropecuario y de Ciencias del Mar. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Arcelia. Es un placer estar con ustedes. Muchas gracias a Libero por la invitación y por poder compartir con colegas a los que reconozco y aprecio de muchos años este foro. Voy a tratarme 10 minutos exactamente. Voy a tratar de hacer un share que no puedo hacer. Marce, tú tienes mi presentación, pero si no, yo empiezo. Comparte entonces... Perdón, disculpa, Daniel, ¿comparte entonces tu presentación? Sí, pero no la puedo compartir yo, la tienes que compartir tú, por favor. Sí, ya la voy a compartir. Gracias. Bueno, el programa sectorial se plantea que el desarrollo profesional docente es clave para el anhelo de una mayor calidad de la educación. Y plantea un montón de estrategias. Hay 64 en el objetivo, perdón, acciones puntuales las llamo. Hay 64 en el objetivo 2 y 39 en el objetivo 3, de las cuales yo destacaré 2 en este momento. Uno, que ahí van a hacer un diagnóstico de las necesidades específicas de formación, de capacitación. Perdón, Daniel, ¿podemos apagar el micrófono, Marce, para que Daniel no se oya eco? Perdonen. Gracias. Espérame, que estoy teniendo un problema porque no veo los micrófonos al compartir la...
Bueno, entonces, y garantizar una formación continua, actualizada, eficaz y que atienda todos estos elementos que están en la lámina. En ese sentido, la verdad es que este propósito es muy parecido a lo que teníamos en el pasado. Si vamos a la siguiente lámina, por favor, Marce. En términos de calidad, el programa se plantea dos metas. Y voy a tratar una meta que no tiene que ver con el objetivo 3, que tiene que ver obviamente con el objetivo 2. Y aquí lo que me llama la atención, y este es parte del argumento que voy a hacer a lo largo de los siguientes minutos, es que aparentemente hay una disociación entre lo que quieren hacer y las metas que se están planteando. La segunda meta, que es la de calidad de la educación, se refiere a la eficiencia terminal hasta la educación superior. Es una meta rarísima, nunca la había yo calibrado de esta manera, porque además lo que hace es concentrar todo el esfuerzo para los próximos años en los últimos 4 años de la educación, y los últimos 4 años de la educación son de educación superior. Y está pretendiendo que haya 133,000 egresados más que en 2017-18. Obviamente, y aquí contesto la tercera pregunta que nos han planteado, es que no están viendo con mucho cuidado el efecto de la crisis que va a tener, obviamente, por la experiencia que hemos tenido de 2008-2009, un freno en la participación de los estudiantes en la educación superior y, por lo tanto, ese número se ve bastante difícil de alcanzar. Si te vas a la que sigue, Marce, por favor. La meta que sí plantea para esto de la mejora de los maestros como elemento de transformación es el aumento en la matrícula de las escuelas de formación docente. No las normales, las escuelas de formación docente que señala el documento tienen 275,000 estudiantes, de los cuales como 94,000 son de normales nada más, y que representa básicamente duplicar la tasa de incremento histórica que han tenido a lo largo de los años. Hay que pasar de 14,000 estudiantes incrementados a casi 30,000 estudiantes incrementados. ¿Se puede o no se puede? Es un número relativamente pequeño, no tendríamos por qué tener problema para alcanzarlo. Reitero, no son las escuelas normales, son todas las escuelas de formación docente. Pero el problema está en el siguiente lámina, si te puedes adelantar, Marce, por favor, donde la experiencia nos dice que un sistema como el que plantea el programa sectorial de evaluación de ingreso, como lo quieran llamar, no importa, hay una valoración de ingreso, ¿no? En los años previos con un sistema montado, no alcanzó más que 35,000 estudiantes, candidatos contratados, 35,000 de casi 288,000 que salen de todos estos programas de formación que existen. O sea, estamos haciendo crecer de manera desproporcionada este valor, ¿no? Cuando además las matrículas de primaria y de secundaria van a ir en decremento de entre 2.2 por año a 1.5 por año de lo que resta de la historia de México. Es decir, lo único que vamos a hacer es que se va a acelerar. Entonces, es como una meta como sin sentido. Pero bueno, no me voy a pelear mucho más. Y paso al siguiente tema, por favor, que tiene que ver con el programa de formación continua. El PSE realmente sí recupera algunos de los elementos que más se han trabajado en la educación en términos de lo que ayuda a la autopercepción de efectividad del trabajo docente. Voy a utilizar TALIS 2018, de aquí en adelante voy a utilizar mucho TALIS 2018, que es un instrumento que sorprendentemente el programa sectorial olvidó revisar, porque es muy importante, es un estudio que hace la OSD cada 3 años, paralelo a PISA, y que ofrece un montón de pistas. En este caso, México lo hizo exclusivamente para alumnos de secundaria. Yo estuve en esos años en la educación media superior y me arrepiento de no haber impulsado más el que tuviéramos de vuelta una muestra de media superior. Entonces, lo que hace el programa, lo que dice TALIS, es que para una mejor autopercepción de efectividad de los maestros, pues se necesita la inducción de los maestros, eso está en la meta 3.3.9, en la acción puntual 3.3.9, que no es nada nuevo respecto a lo que teníamos atrás, ¿no? La participación en formación continua, que es la 321, 322, 335, que no tiene mucha diferencia a lo que teníamos en el pasado. La colaboración con otros docentes, 327, 347, tampoco muy distinta a lo que teníamos. Y el control de la evaluación de los alumnos, del ambiente de salón, todo eso que enmarca en la 331. Sin embargo,
Desafortunadamente, y este es el tema, uno de los dos temas que quiero destacar, es que al plantearse que va a haber un programa de formación continua docente ambicioso, que es el 322, ¿no? Desafortunadamente los recursos han ido descendiendo de manera muy drástica en estos 2 años de la presente administración. Han bajado, en el punto más alto se llegaban a tener como 1.900 millones de pesos para esa tarea en el año 2016, pero en 2019 se programaron nada más 725 millones. Y en 2020 estamos en 454 millones. Ya no voy a decir lo que se ha ejercido, sino sencillamente hay una disociación, desafortunadamente de vuelta, entre el propósito de un programa ambicioso, etcétera, etcétera, y los dineros que se colocan. Déjenme darles la experiencia de la educación media superior. Aproximadamente un proceso de formación grande, masivo, cuesta como 2,000 pesos por maestro en una cosa como de entre 40 y 60 horas. Más o menos eso debe ser el costo. Con los recursos que se están colocando, es obvio que no se está teniendo un proyecto ambicioso. Si te vas a la que sigue, Marce, voy a terminar en los 2 minutos que me quedan con 2 ideas generales. Uno, esto que quieren hacer debería tratar de recuperar un montón de cosas que sabemos hoy en día ya por Thales. El primero es que un buen programa de formación continua decididamente tiene que ver con un modelo específico. Y este modelo específico nos dice básicamente que tiene que tener elementos de calidad, de ser conocimientos que se montan sobre lo que ya existe. 2, que tiene que ofrecer orientaciones prácticas para poder ser aplicado de manera concreta en el aula. 3, que debe ofrecer opciones de participación colaborativa con otros docentes. Y 4, que debe tener actividades de seguimiento. En ese sentido, México se parece mucho a lo que declaran los maestros del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en Thales. Es decir, en ese sentido hay coincidencia en lo que debería ser el panorama. Desafortunadamente, yo no veo que nadie esté discutiendo esto entre las autoridades educativas, ya no solamente federales, sino estatales. Y termino, si te vas a la siguiente, Marce, por favor, un elemento, Marce, si te vas a la que sigue, que tiene que ver con, no, la anterior, por favor, la anterior, la que tiene esos verdes chillones que puse ahí, que tiene que ver con que no va a ser una tarea fácil el que podamos desarrollar este programa. Estas son las áreas en las que los maestros del mundo declaran que tienen necesidad de formación urgente. Y si ustedes se dan cuenta, México es muy parecido al promedio de la OECD, es muy parecido. Pero no parece que los maestros mexicanos tengan necesidades de conocimientos disciplinares, de competencias pedagógicas, de formas de retroalimentación y de interacciones con los estudiantes. Lo que más les preocupa son las TICs, que también le preocupa al resto del mundo, y desproporcionadamente cómo logran que los papás colaboren con los maestros en las escuelas. Esto no sería ningún problema si no tuviéramos una enorme brecha en los resultados de estas tareas. Si tuviéramos los resultados del promedio de la OECD, yo no tendría problema en que eso fuera lo que pensaran nuestros maestros. El problema es que tenemos enormes brechas. Cierro diciendo entonces que sería muy importante que dentro de las acciones que hubiéramos planteado dentro del programa sectorial, hubiera una tarea de un ejercicio de reflexión compartida y apoyada por expertos en educación de muchas instituciones académicas que ayudaran a la reflexión crítica de los docentes sobre qué elementos de su trabajo requieren reforzar para lograr mejores aprendizajes, porque lo que tenemos es que tienen un nivel de autodefinición de altísimas competencias que no ayudará a la tarea por delante. Muchísimas gracias y creo que estoy en tiempo, Luis. Muchas gracias. Sí, muchísimas gracias por justo mantener el tiempo y los ritmos. Te lo agradezco muchísimo, Daniel, y muchísimas gracias por las reflexiones a la luz de Thales, muy interesantes. Les recordamos a todos que a través del chat nos pueden enviar sus preguntas, comentarios, para que al final podamos realizar un breve ejercicio con todos nuestros ponentes que nos acompañan. Igual, si gustan presentarse a través del chat de donde nos acompañan, se los agradeceremos mucho.
Bien, pues voy a pasar con mi estimadísimo Rafael de Hoyos. Voy a proceder a presentarlo. Rafael de Hoyos es socio fundador de Saber y profesor de Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Entre 2011 y 2019 fue economista en el Departamento de Educación para América Latina del Banco Mundial. Entre 2008 y 2010, Rafael se desempeñó como coordinador de asesores de la Subsecretaría de Educación Media Superior en México. Antes de ingresar a la SEP, trabajó en el Departamento de Investigación del Banco Mundial en Washington, D.C. En su trabajo profesional destacan su participación como investigador en la Escuela de Negocios Judge Business School de la Universidad de Cambridge, en el World Institute for Development Economics Research y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, ambas de las Naciones Unidas. Es autor de más de 20 publicaciones en el campo de la economía del desarrollo y ganador del Premio Nacional de Economía 2007 y Premio Nacional de Periodismo 2014, ambos en México. Rafael es licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Nuevo León, maestro en Desarrollo Económico por la Universidad de Sussex y doctor en Economía por la Universidad de Cambridge. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rafael. Muchas gracias, buenos días a todos. Muchas gracias, Luis, por la introducción y muchas gracias también a Arce por la invitación. Yo quiero empezar las reflexiones sobre el programa sectorial de educación con un recordatorio de dónde venimos en el tema de mejoramiento de la docencia en México con el objetivo de mejorar los aprendizajes. ¿Y de dónde venimos? Venimos de un equilibrio muy surreal mexicano que yo que he tenido la oportunidad de trabajar en otros países, nunca he visto en ningún otro sistema educativo que las plazas se heredan, se vendan, se renten, etcétera. Entonces, ese es el equilibrio que teníamos antes. La reforma pasada, la reforma de Peña Nieto, trataba de romper ese equilibrio con otra estructura de gobernanza, dando mucha certidumbre y transparencia a la carrera de los maestros y cómo podrían saber los maestros cuáles eran los criterios para la selección para el ingreso, luego para la promoción. Luego en esta estructura de gobernanza de la reforma del 2013 estaba también el hecho que la autoridad no podía ser juez y parte, es decir, la autoridad tenía que delegar parte de sus atribuciones a un instituto autónomo como era el Instituto Nacional de Evaluación para que se rompiera de verdad este equilibrio pernicioso y en prejuicio sobre todo de los alumnos y de los alumnos más marginados, donde el sindicato tenía atribuciones que en realidad no le deberían de haber correspondido nunca y generaban este equilibrio. Entonces, el intento de romper este equilibrio me parece que fue un intento que, por lo menos en diseño, era el correcto, era el diseño correcto. Ahora lo que tenemos es un diseño en donde, a mi parecer, vamos a volver a ver muchas de las prácticas que, si bien nunca se erradicaron al 100%, creo que el diseño anterior que teníamos de reforma era un diseño más propicio, con todas sus limitaciones, pero más propicio para que se rompiera ese equilibrio en donde poco importaba la formación docente si las plazas se vendían. De poca importancia es tener un buen diagnóstico si a final de cuentas los docentes adquieren la promoción por la vía de la corrupción. Entonces, yo creo que eso es una primera reflexión que claramente está relacionado con la reforma constitucional del 19, pero también hay partes que se ven reflejadas en el plan sectorial de educación. Luego hay un gran faltante en la reforma del 2013 que está aquí incluido y de hecho está enfatizado en el plan que estamos discutiendo, en el plan 2020-2024, que es la formación inicial. Y está muy bien, me parece que es algo para celebrarse, que se enfatice la formación inicial y continua, pero lo que sabemos de la literatura internacional es que la formación inicial es fundamental para determinar después los aprendizajes de los estudiantes, pero se requieren regulaciones
estrictas de estos institutos de formación docente o normales. ¿Y a qué me refiero con regulaciones estrictas? Bueno, pues regulaciones para determinar quién va a ser el formador de los futuros formadores, quién va a estar al frente de estas normales o institutos de educación, de formación docente, cuál va a ser el criterio para la promoción dentro de las normales, quién va a ingresar como estudiante, cuál es el mecanismo de selección para el ingreso a las normales o a los institutos de formación docente. Y todo esto simplemente no está cubierto por el plan sectorial y tampoco está contemplado por la reforma constitucional del 2019. Entonces, pues, ¿quién sabe quién va a entrar a dar clases a las normales? Los normalistas tienen, de acuerdo a la ley, una prioridad en términos de acceder a las plazas de educación básica, pero ¿quién regula el ingreso de los candidatos a estas normales? No sé, a mí no me queda claro. Luego también hay una línea de acción de propiciar la autonomía de las normales. Sin embargo, no veo cuál va a ser el mecanismo para que haya rendición de cuentas a esa mayor autonomía de gestión de las propias normales. Y sin estos mecanismos de rendición de cuenta y sin leyes claras y transparentes que definan quién va a ser docente en estas normales, quién va a ser el director, cómo adquieren las promociones, quién va a ingresar de los alumnos, entonces me parece que es un elemento de debilidad de el plan sectorial. Luego está lo que ya mencionó Daniel Hernández, en términos de este indicador, de los 3 indicadores que tienen, me parece que el que tiene menos sentido es el que monitorea la proporción de docentes que son egresados de los institutos de formación docente, no solamente de los normales, pero todas las instituciones de educación superior que forman docentes, pero no me queda claro por qué ese en sí mismo es un indicador de bienestar. Luego el plan sectorial habla de tener un diagnóstico integral que identifique las necesidades específicas para determinar la formación continua. Eso me parece bien, pero no habla de las evaluaciones, qué tipo de evaluaciones se van a llevar a cabo, y nunca menciona al instituto, al Mejoredu, nunca menciona cuál va a ser la atribución que va a tener el Mejoredu en el diseño y la implementación de estos diagnósticos integrales, y luego cómo va a transformar la información de estos diagnósticos integrales a estrategias de formación que se acerquen a las mejores prácticas internacionales, que nos dicen que las estrategias de formación continua que son más efectivas provienen de un proceso de evaluación previo que identifica las necesidades, pero luego personaliza el proceso de formación continua. Y en esa personalización del proceso de formación continua, el director tiene un rol importantísimo al retroalimentar continuamente a los docentes en términos de lo que ocurre al interior de las aulas, retroalimentarlos en términos de lo que ocurre con las habilidades básicas medidas por pruebas estandarizadas. Todo esto está fuera y es fuera del plan, y es en donde se está debatiendo y en donde está aportando más la literatura internacional en términos de mejores prácticas de formación continua. Otros puntos que me parece que no están presentes en el plan es que, como ya lo dije, no está claro cuál es el rol del Mejoredu. No está claro si los docentes, a diferencia de la reforma del 2013, si los docentes que tienen buen desempeño van a tener un reconocimiento por su buen desempeño, y qué significa tener un buen desempeño, quién lo determina, cuál es la métrica que se utiliza para identificar a los docentes que tienen buen desempeño.
Lo otro que está claramente fuera del plan es la estrategia en relación a la pandemia. Y un mínimo de estrategia en términos docentes es mejorar claramente las prácticas o el conocimiento en uso de tecnologías de la información. Pero quizá más importante que esto, asumiendo que en el mediano plazo las escuelas van a reabrir, los docentes tienen que tener la capacidad. Me preocupa, no hay turistas y panistas cerca de ustedes, te escucho mucho ruido. ¿Podemos? Sí, Javier, ya. ¿Hola? ¿Me Sí, escuchan? Rafa, continúa, perdón. Perdón. Entonces, una de las cosas donde me parece que hay que invertir de cara a la pandemia es que sabemos que va a haber niños y jóvenes en educación básica que no van a tener acceso a las tecnologías de la información, por lo tanto, se verán ellos mucho más rezagados en términos de sus aprendizajes que el resto de la población. Y estoy hablando de los niños en marginación y pobreza en México. Estos niños van a necesitar de un plan de remediales, un plan de reforzamiento una vez que las escuelas reabran, y entonces los docentes deberían de recibir una formación mínima para aplicar pruebas estandarizadas, aplicar exámenes diagnósticos para identificar a estos alumnos que requieren atención mucho más personalizada. Y claramente esto va a requerir recursos porque los alumnos que estarán siendo rezagados debido a la pandemia requerirán de tutorías, remediales, y todo esto tiene un costo fiscal importante que me parece que no se está tomando en cuenta en el plan, ni del lado de la SEP ni del lado de la Secretaría de Hacienda. Y con eso me parece que llego a los 10 minutos. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Rafael, igual por apoyarnos con el tiempo, justitito. Bien, pues vamos a proceder con la participación de Sergio Gerardo Málaga Villegas, quien es coordinador de investigación y posgrado en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Es doctor en ciencias en la especialidad de investigaciones educativas por el DIES Investap, maestro en educación por la Universidad Pedagógica Veracruzana, licenciado en educación secundaria con especialidad en telesecundaria por la Normal Enrique Rexamen, investigador de tiempo completo en del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC, académico visitante en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores y perfil deseable PRODEP. Muchísimas gracias, Sergio. Adelante. Gracias, Luis, por la presentación. Espero que ahí me escuchen bien. Voy a intentar ser puntual ahí con el tiempo también, igual que mis colegas. Le agradezco mucho a los colegas de Faro Educativo y a la INIDE de la Ibero, especialmente a Arcelia y a nuestra querida Mercedes Ruiz por la invitación para dialogar en esta mesa. Voy a centrarme en las interrogantes que nos propusieron las organizadoras. Inicialmente quiero poner 3 puntos relacionados con las problemáticas educativas. En este objetivo prioritario 3, que se declara que el problema principal es que el personal docente, cito, directivo y de supervisión no cuenta con el reconocimiento, la formación ni el apoyo necesarios para consolidarse como agentes fundamentales del proceso educativo y de la transformación social, pues me parece muy riesgosa y peligrosa también esa declaración, porque opera en un sentido doble. Primero, está desconociendo lo que se hizo en el gobierno anterior, lo cual políticamente puede funcionar y es una estrategia que ha venido funcionando, digamos, como frase sensacionalista y para interpelar a la audiencia. Me parece que hasta ahí está bien. Sin embargo, en un segundo plano, creo que es donde puede estar la mayor incidencia. Declara que los maestros y las maestras no están preparados o no están ejerciendo su labor de forma adecuada. Entonces, creo que a este respecto ha habido poca sensibilidad por parte de quienes elaboraron este documento precisamente para posicionarse dentro del discurso oficialista de la Secretaría de Educación. Finalmente, el asunto de la transformación social, según lo dicho por el Programa Sectorial de Educación, se logrará en la medida en la que se cuente con personal formado, capacitado y realizando de la mejor forma su tarea.
Entonces, creo que el planteamiento nodal en este primer objetivo prioritario 3, creo que es muy reduccionista. Considero que los docentes son ya un agente de transformación social, en la medida en la que tienen que mediar entre las demandas de bote pronto de muchos de los colegas en la Secretaría de Educación en estos días, en tiempos de pandemia, y también pues han buscado profesionalizarse, han intentado resolver la situación de alguna forma sin necesidad de que la Secretaría les esté obligando a tomar tal o cual curso. En este caso sabemos de sobra que además hay escuelas que no cuentan con los insumos básicos de electricidad y agua potable, entonces los docentes tienen que de alguna forma realizar su tarea sacando a flote esta problemática. Sobre las continuidades y las rupturas con la administración anterior y los nuevos desafíos, según mi lectura, este objetivo 3, junto con sus 4 acciones prioritarias, los objetivos, digamos, dan cuenta de las siguientes continuidades, al menos desde mi lectura. Las acciones puntuales están mayormente cargadas a la formación inicial, es decir, podemos ver mucho sobre procesos formativos en las CIES dedicadas a esta labor, acompañamiento, tutoría y programas de inducción para el personal docente de nuevo ingreso, incremento de matrícula y de egresados, por citar algunos ejemplos, y menos está cargado a la actividad profesional en desarrollo. Es decir, solamente hay una o 2 menciones sobre el programa de promoción horizontal y el tema de la capacitación y la profesionalización docente. Asimismo, como continuidad, me parece que el programa de incentivos sigue, ¿no? En una lógica ahora de bienestar, digámoslo así, sigue siendo un atractivo para los docentes que están en servicio porque pues, los salarios de básica, de media superior son bajos en razón de las tareas que deben realizar al día a día. Una tercera continuidad que identifico es que una de las, la escuela y la educación sigue montada en una lógica funcionalista de la actividad docente y de la propia educación como tal. Esto lo puedo, digamos, ejemplificar en 4 aspectos. Primero, la educación sigue vislumbrándose como un mecanismo para la resolución de problemáticas sociales a través de la formación de los estudiantes que en su momento tendrán un rol particular dentro de la sociedad donde precisamente el Estado es quien está dando, digamos, esta formación para la sociedad. En un segundo momento, cada uno de los actores educativos cumple un rol específico que permite asegurar el éxito del Estado. Los docentes reciben capacitaciones y sobre este punto me voy a referir más adelante, que a mí me parece un punto de retroceso sobre temáticas que el propio Estado propone. Con los colegas de básica que he tenido la oportunidad de dialogar, ninguno ha manifestado siquiera que esto del diagnóstico que se declara dentro del objetivo prioritario y las acciones ya esté en marcha, ¿no? Hace un momento Daniel nos presentaba un diagnóstico interesante que me parece que ha desconocido nuevamente el actual gobierno. Por ejemplo, la acción puntual 3.1 dice diseñar un diagnóstico integral que detecte las necesidades específicas de formación, capacitación y actualización profesional. Y creo que más bien el sentido de la Secretaría va como en la misma lógica del gobierno. Va avanzando para ver cómo funciona y si funciona continúa y si no funciona retrocede. Entonces es una lógica como muy funcionalista en el entendido de que efectivamente la acción docente sigue pensándose desde la homogeneidad en 2 sentidos. Desde el lugar de la regulación que les ha conferido el Estado y desde el lugar de la completud al cumplir precisamente su tarea docente. Es decir, al momento de dar cuenta de esas digamos, tareas que le corresponden como tal. De acuerdo con el calendario escolar actual, de la semana 17 de agosto al 11 de septiembre, se llevará a cabo algo que la SEP denomina capacitación con equidad, en la que los docentes se actualizarán profesionalmente. Indagando ahí nuevamente con unos colegas, esta capacitación será sobre herramientas digitales impartidas por Microsoft. A ver qué tal resulta el tema, porque efectivamente hay gente que pues, tendrá las posibilidades de entrar, otros no, etcétera. Ya veremos. Y una cuarta continuidad, que esa me parece todavía que se ha profundizado, es la tarea policial del docente. En cuanto a la tarea policial, sigue la vigilancia del cumplimiento de los contenidos curriculares. Este actor educativo, como agente social, sigue vigilando que se cumplan los contenidos. Se le sigue confiriendo el poder para vigilar ahora de forma extendida en los hogares que estos contenidos, que estos estudiantes, para empezar, tomen sus clases. Acercarse con los padres
para identificar o comprobar que han dado respuesta a los estudiantes a los cuadernillos, que eventualmente sigan las cápsulas que transmitirán en la radio y la televisión. Al mismo tiempo, en términos de microvigilancia, también a estos actores educativos se les ha orillado a que reporten con los jefes inmediatos en una lógica vertical invertida el cumplimiento de su labor, es decir, a directivos, a supervisores, eventualmente a jefes de zona y, por supuesto, a la Secretaría de Educación estatal y nacional. Dentro de las rupturas, la única ruptura que yo identifico, o que al menos advierto hasta ahora, tiene que ver con el lugar que les confiere el discurso. El ideal del plenitud del Plan Sectorial de Educación es el bienestar, lo que sea que eso signifique. No termina ahí como de cuajar, al menos dentro de la parte enunciativa. Dentro de los desafíos, yo creo que la Secretaría ha desaprovechado muy claramente el potencial de los docentes con respecto a la forma en que se han estado profesionalizando a través de, ya decía yo, de cursos, talleres, seminarios, diplomados y posgrados. Creo que no los ha tomado en cuenta. Digo, hay colegas que han abierto canales de YouTube, podcast, para intentar diversificar sus trabajos. Hay colegas en las rancherías que lo que hacen es ir una vez por semana, etcétera. Y este tipo de experiencias me parece que la SEP no las ha explotado del todo para el beneficio no solamente de la Secretaría, sino de los propios profesores como tal. Y dentro de los nuevos retos que impone la pandemia, pues yo no sé si cumplir con los objetivos del programa sea algo idóneo. Yo más bien pienso que hay que advertir que es importante descolocar a la escuela de esa normalidad de la que salimos. Creo que hasta este momento hay, digamos, dos polos, dos lugares de enunciación. Por un lado están quienes creemos que ciertos dispositivos de escolarización por parte del Estado, como la escuela, el calendario escolar, el plan de estudios, con sus respectivos contenidos, etcétera, están agotados y que deberíamos migrar como a otras formas de producción de lo educativo, no así de lo escolar. Y por el otro lado, hay, pues, no sé, gente en la administración, políticos, etcétera, tomadores de decisiones, colegas que de alguna forma piensan que todo tendría que regresar a la normalidad. Me da la impresión de que solo en aquella normalidad de la que salimos están capacitados y esta descolocación irrumpe, digamos, su subjetividad en este caso. Cierro mi participación señalando que la Secretaría de Educación se ha mostrado con miedo a la incertidumbre o a las incertidumbres, más bien. Lo que hasta ahora ha hecho más bien es instalar microverdades. Por ejemplo, de estas microverdades lo que ha instalado es: vamos a regresar a las clases en tal fecha. Ahora ya cuentan con los dispositivos, libros de textos digitalizados, televisión, programas de radio, el alumno, la relación padre-alumno, tutores, etcétera, desde las cuales realmente estas microverdades lo que han hecho es poner a los maestros en posiciones vulnerables donde les ha impedido realmente desarrollar esa tarea de la mejor forma en la que ya la venían desarrollando algunos. Y dos propuestas, creo que me quedan ahí como 5 minutos. Creo que la propuesta, el Plan Sectorial de Educación y este gobierno pierde la oportunidad de plantear una política de profesionalización docente fincada en trayectos profesionales. Es decir, a partir de ese diagnóstico que van a realizar, si es que lo hacen, lo que tendrían que hacer es habilitar espacios de co-construcción y acompañamiento entre docentes y por pares profesionales de nuevo ingreso para, ofrecer una profesionalización a docentes de nuevo ingreso, aquellos que llevan 10, 15 años de servicio, aquellos que llevan 20, 25, 26, 30, 30 y tantos años de servicio, de tal suerte que les sirva a los docentes que están ejerciendo ese acompañamiento para realizar de la mejor manera posible su trabajo. Creo que esa política de profesionalización docente no ha terminado de cuajar, seguimos teniendo capacitaciones. Y bueno, la segunda, y ya con esta cierro, es que los asesores técnico-pedagógicos tendrían que ser los investigadores de las escuelas de educación básica. A través de ellos tendríamos que tener insumos, o en las escuelas de básica tendríamos que tener insumos precisamente para atender las necesidades en la micropolítica institucional, en las aulas, no esperar a que la Secretaría nos dé los planes de estudio para operarlos o traducirlos, etcétera. Y con eso cierro. Muchas gracias, Arcelia y colegas. Pues muchísimas gracias y muy buena, sobre todo la última reflexión del papel de los ATPs. Vamos a cerrar justo esta primera ronda con el doctor Raúl Romero Lara, a quien me permito presentarlo. Él estudió la licenciatura en Pedagogía en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco,
la maestría en Pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México y el doctorado interinstitucional en Educación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Actualmente pertenece a la Red Iberoamericana de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia, la Red de Investigadores sobre la Evaluación de la Docencia, RIED, y es miembro asociado del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIA. Sus intereses y producción se enfocan en la evaluación de la práctica docente, la planeación del uso de las tecnologías de información y comunicación en la educación y los aspectos curriculares del acompañamiento de procesos formativos en contextos interculturales. Colabora como docente en el Instituto Superior Intercultural AYUC y en la Universidad del Medio Ambiente. Bienvenido, Raúl. No se escucha. Muy buenos días, ya ahí me escuchan, perdón. Buenos días. Gracias, Arce, gracias, Meche, por la iniciativa, por la invitación en este día y en este tema tan relevante, no solamente por la situación de pandemia, sino por una cuestión que habría que analizar en un largo, mediano plazo, en cómo podemos aterrizar esas cuestiones. Y creo que vale la pena recuperar algunos elementos de las propuestas de este plan sectorial en función de que pueda tener una continuidad más adelante y podamos también nosotros romper estas situaciones sexenales que hemos venido viviendo históricamente, en donde cada sexenio parece que nos inventan el hilo negro y pues realmente hay cosas que han venido siendo productivas y bastante buenas en cada sexenio, pero que no se recuperan y no se le da continuidad. En este sentido, algo que quiero recuperar de este texto es que pone al centro al maestro como un elemento importante, al menos en el discurso sí lo dice. Sí se dice que es un actor importante, que es alguien que tiene que estar centrado en él, atención, que es un actor que va a marcar el cambio, que tiene que dar la continuidad y que merece una revalorización. En este sentido es la problemática que plantea el texto y muy puntualmente dice que el objetivo es revalorizar a los maestros y a las maestras y los maestros como agentes fundamentales del proceso educativo con pleno respeto a sus derechos a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio. Lo cual parecía bastante interesante, sin embargo, por ahí de repente también deja algunos dejos que habría que tener mucha atención y cuidado en cómo lo plantea. Algo importante también que quiero recuperar es que plantea 5 dimensiones importantes que tienen que ver también con elementos a considerar en el diseño curricular y que tienen que ver con la equidad, la relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Esto obviamente no lo toma y lo reconoce el texto, no es invención de ellos, lo toma del texto del derecho a una educación de calidad para todos en América Latina y el Caribe, de la UNESCO, y esto es bastante importante porque también toma un referente que no solamente nos compete a nosotros, sino también nos hace retomar el asunto de que somos ciudadanos no solamente de México, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, ratifica al mencionar que, cito, el crecimiento económico de México ha beneficiado solo a unos cuantos y la mala calidad de la educación coadyuva a ello. Entonces también es retomar el asunto de la educación como un aspecto y un elemento de cambio y que tiene que llevarnos a mover aspectos sociales y económicos más allá de solamente la labor que desarrollamos los docentes en un tiempo y espacio determinado. Por lo tanto, es importante considerar que hay que aplicar criterios más perfilados hacia la sanción, no, sino hacia la mejora, ¿no? Y hay creo que una diferencia con el sexenio anterior, en donde pareciera ser que la imagen que nos dejó fue una evaluación hacia la sanción. Tal vez no se alcanzó a ejecutar todo lo que estaba planteando la reforma anterior y por eso quedaba esta imagen o nos dejó esta imagen de que se perfilaba más hacia la sanción y no a la mejora. Y este plan sectorial pues retoma el asunto de ir hacia la mejora, hacia la capacitación continua, que el docente como un agente importante. Algo importante es que no aparece de forma, no aparecerá la forma u objetivo en cómo se va a formar y actualizar a los formadores de estos docentes en las escuelas normales, en la UPN y en otras instituciones que se encargan de ello. Solamente se menciona y se describe la importancia de la mejora en estos aspectos, la revisión, los diagnósticos de las escuelas normales, situaciones que ya hemos venido diciendo
quienes hemos trabajado o colaborado con las normales de tiempo atrás. En 2011 en particular, en algunos colegas en la IBEO, hicimos un diagnóstico sobre las escuelas normales en Ciudad de México que se entregó a la DGNAM, pero creo que no salió a la luz, donde se mencionaban justo algunos de estos aspectos que tenían que ver con la actualización de sus planes y programas de estudio, su currículum, y sobre todo en este aspecto importantísimo de quién va a seguir formando a estos estudiantes que se incorporan a las escuelas normales con un nivel de calidad alto, porque si hablamos de formar a estudiantes en las escuelas normales, también habría que preguntarnos quién va a formar a estos estudiantes, con qué elementos, con qué criterios de selección es que se van a incorporar a estos instituciones. Por otro lado, resulta fundamental la participación activa del docente, sí, pero tendría que ser como un agente de cambio en procesos continuos, permanentes, y sería muy conveniente que se detallara en futuros documentos de qué manera se espera y se promoverá su participación activa, si bien ya es muy relevante la práctica docente, en qué otros aspectos es que se espera que también sea su participación relevante. Y esto sí creo que es importante, que se retome el asunto de la equidad, la relevancia, pertinencia, eficiencia y eficacia de contenidos y de acciones que se implementen tanto al interior del currículum, la revisión de planes de estudio en educación básica, media superior y en la formación de docentes en las escuelas normales e instituciones encargadas de ello. También creo que es importante y sigue pendiente en que el tema de las normales rurales. Se habla de que hay que fortalecer a las escuelas normales, pero no se menciona el tema de las escuelas normales rurales. Un tema relevante en el país, no solo por la atención de la población que llega a ellas, sino la trascendencia de los docentes que egresan de ellas. No es fácil que un docente egresado de una normal urbana vaya a ejercer a un contexto rural. Y los egresados de estas escuelas, además de tener esta práctica, este acercamiento, retoman y viven, porque incluso pues muchos de ellos tienen un origen de pueblos originarios, valga la redundancia, en donde la práctica de su docencia tiene que ver también con el conocer el contexto, la aplicación de cuestiones de usos y costumbres de la lengua como un elemento cultural de trascendencia que puede ayudar, y no solamente puede, sino asegurará la trascendencia, la reproducción y mantener cuestiones de lengua como una parte de la cultura importante en nuestros pueblos originarios y como nación, de nuestras lenguas y sus variantes que cada día pues parecía que no se retoman tanto, sino como estudios, como investigaciones, pero tendría que ser algo más cotidiano, algo aplicado, y no solamente en lo rural, que es como lo más relevante. Sabemos por estudios, investigaciones, que también esto tiene que ser un elemento importante en lo urbano. También hay cuestiones interculturales en lo urbano y no tendríamos que cerrarlo solamente a lo rural, sino ampliar, como ya se trató justo hace 8 días en la mesa pertinente, el tema de interculturalidad. Ir más allá de solamente la cuestión indigenista y ampliarlo, incluir cuestiones de género, de discapacidad, personas con discapacidad y muchas otras variantes que tienen que ver con la inclusión, no solamente lo intercultural. En este sentido, también plantea por ahí una problemática de que en secciones anteriores parecía que se cargó mucho el apoyo hacia la investigación y que los docentes desarrollaran investigación, y esto los despegaba un poco o mucho en algunos casos de su práctica docente. Es entonces un reto que todavía el equilibrio entre la docencia y la investigación sigue siendo un tema que tiene que ser tratado y puesto en la mesa de manera permanente, en donde algunos docentes se desprenden de la docencia para centrarse en la investigación y viceversa. En investigaciones ha demostrado que el equilibrio entre ambas actividades es lo que más nutre a los estudiantes en formación. Esto es entonces un elemento vital que debería estar presente en las instituciones de educación superior, y no solamente me refiero a universidades, sino a todas aquellas instituciones que se encargan de la formación y actualización de docentes de manera disciplinaria y pedagógica. Tienen que ser elementos que tienen que ir de la mano. La investigación y la docencia sí, y como mencionaba Gerardo, pues es donde podríamos retomar el asunto de agentes que se encarguen de hacer investigación de manera más puntual, que colaboren y participen de la mano con los docentes, de tal forma de que este equilibrio pudiera ser algo que nos lleve a un cambio y una transformación. Sigue siendo un reto, no es cosa sencilla. Sin las universidades e instituciones que se encargan de cuestiones disciplinares y no necesariamente de la formación docente ya lo es, pues bueno, mucho más en estas cuestiones de la formación docente. Otro aspecto que debería ser considerado en el mediano plazo, incluso corto, es el poder definir formas en cómo se van a generar estrategias de formación y actualización
en escuelas normales, multigrado, telesecundarias, tanto en el ámbito disciplinar como en el pedagógico. Esto tampoco está muy descrito en el plan sectorial y siguen siendo áreas y cuestiones que quedan un poco al margen o como implícitos. Y también agregaría la cuestión de jornaleros inmigrantes, que es un elemento de sectores vulnerables de la población que no está claro en cómo formar a docentes o a capacitadores, actualización de quienes trabajan con este sector de la población que existe, pero parecía ser que está englobado en otros sectores o que porque está en multigrado alguna población que es migrante o que es jornalera ya está siendo atendida, y creo que no, sí requiere la atención pertinente y propia de sus características para que realmente pueda ser de trascendencia. Y es aquí donde retomo con lo que comenzaba. Hay experiencias de secciones anteriores bastante buenas, bastante enriquecedoras, eficientes respecto a estos sectores de la población, en particular a la parte de niños y jóvenes jornaleros, que han atendidos de manera eficiente y pertinente, pero que se han ido descuidando, se han ido dejando de lado, y creo que esto tiene que ver, o lo retomo un poco para meter la importancia y la relevancia de la revisión de los planes y programas de estudio de las escuelas normales y en general de las instituciones de educación superior. A veces parecía que nos come la vorágine de estar actualizados en contenidos, temas actuales y relevancia, y no revisamos tan detalladamente algunos aspectos históricos de nuestro país y sobre todo de la cuestión de la formación en la docencia en este aspecto, ¿no? Y vale la pena recuperar elementos históricos que han funcionado, que han sido eficientes y trascendentales, más allá de solamente los números, la trascendencia en la educación de niñas, niños y jóvenes. Esperemos que sí suceda esto de regresar el control y sobre todo la parte de la valoración del ingreso de los profesores a la carrera magisterial. El documento menciona que van a ser incorporados a partir de una valoración de su conocimiento, su cultura, su desempeño, y esto tendría que ser digno de un seguimiento y que no volvamos a prácticas sindicales, llámese CENTE, coordinadora, etcétera, ¿no? Que realmente sean ingresos valorativos por su desempeño y su formación, más allá de solamente ciertos privilegios. Entonces también vale la pena mencionar que hay que incorporar elementos de intercultural tanto en zonas urbanas como rurales en la formación y actualización de docentes. Y por otro lado, cito una pequeña frase que dice que además en la promoción del personal se contemplarán movimientos de ascenso horizontales y verticales, así como estímulos que reconozcan el desempeño profesional en su función. Lo anterior bajo los principios de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad, transparencia y publicidad. Habrá que revisar a qué se refiere con cada uno de ellos, pero sí creo que esto tiene que ser de seguimiento, valorar que realmente los instrumentos de evaluación, tanto de ingreso como de permanencia, sean encaminados a la parte de la mejora y no del control. Hay una lista amplia que, pues, si revisamos el documento en la parte de acciones puntuales, parece una lista muy bonita, me gusta lo que dice, pero parece hasta el momento una lista de buenas intenciones, porque sí faltaría aterrizarlo en acciones más puntuales, cómo se van a involucrar y cómo va a haber una interrelación entre instituciones, entre institutos, de qué manera las instituciones de educación superior podríamos colaborar, además de lo que ya hemos venido haciendo, porque hay un montón de estrategias que instituciones de educación superior a nivel nacional han desarrollado en la formación y actualización docente. Esto es cierto, pero ¿de qué manera esto se espera que realmente contribuyamos o se contribuya de manera más puntual? Considero que el tema de las tecnologías de información y comunicación pudiera ser incorporado como algo más cotidiano y de manejo continuo, de tal forma que sea una incorporación en medida en que se requiera y no como emergencia para los docentes. Pero no solo esto, porque coincido con lo que ya se ha mencionado por mis colegas, en que hay necesidades básicas que no han sido cubiertas. Electricidad, infraestructura, hablando de paredes, techo, pisos, bancas, mobiliario, agua, indudablemente, servicios sanitarios. Pero hablando de temas disciplinares, pues no solo las tecnologías como una cuestión innovadora, sino como una herramienta cotidiana que el docente puede implementar de manera eficiente, sobre todo pertinente, que no sea la tecnología per se, porque
hay que recordar que esta es solamente una herramienta y un medio, jamás será el fin para la mejora del aprendizaje. Y por ello, perdón, pero que no, también es necesario que se desarrollen habilidades para el trabajo colaborativo, la participación social, el aprovechamiento, entre comillas, problemáticas, cierro comillas, y más bien como momentos de innovación, que los docentes puedan ser y encontrar estos momentos de emergencia como áreas de oportunidad para generar innovación, tanto en su práctica como en el conocimiento, y que puedan acercarse a los contextos en los cuales colaboran, en los cuales sus niños, niñas y jóvenes están viviendo en lo cotidiano, para poder acercarse a los materiales que tienen a la mano, a las situaciones cotidianas, y que sean realmente agentes de transformación social, que haya una incidencia en el aprendizaje. Es momento que nos permite virar y cambiar a ver la enseñanza y aprendizaje de otra forma, de una manera en que podamos trascender de manera social y no solamente con el cumplimiento temático o disciplinar de los contenidos, sino más allá de esto con su aplicación. Es decir, podríamos pensar en una docencia eficaz con una práctica y su evaluación hacia la mejora, pero con un enfoque contextualizado. Si bien es importante tener un referente a nivel internacional en lo que implica la docencia y el aprendizaje, esto no debe de ser nuestra meta, debe de ser un referente y no perder el contexto y los elementos de nuestro contexto, tanto local como nacional, para el desarrollo de estos elementos de evaluación, de seguimiento y de mejora. De tal forma de que demos y probemos, más bien nos involucremos en estrategias de enseñanza y actualización docente que respondan a estas necesidades nacionales, más allá de la incorporación, por ejemplo, de las TICs como una cuestión temática que vaya realmente a una aplicación trascendental, a una aplicación eficiente y pertinente. Y que la tecnología no es solamente lo digital, la tecnología puede ser el lápiz, que podemos utilizar como un arma o podemos utilizar como un arma creativa, un elemento, una herramienta creativa literaria. Entonces, no solamente miremos a las tecnologías digitales como la salvación o un elemento que nos pueda ayudar. Sí son importantes, sí son relevantes, pero podemos recuperar aquellas experiencias de radio comunitaria para una mayor difusión, de radio local, de televisión contextualizada y sobre todo aprovechar, sí, la digitalización de contenidos para la difusión. Y no sería malo, no sería un error regresar un poco a aquella distribución a través de dispositivos que sean legibles a través de una computadora que no tenga conexión a la internet. Es decir, a través de dispositivos como memorias, CDs, que pudieran ser elementos en donde los estudiantes pudieran desarrollar aprendizajes de manera sincrónica sin depender de la conectividad de la internet. Así pues, cierro mi participación y agradezco el espacio, centrado un poco en algunas propuestas o áreas que podrían quedar todavía pendientes en hacer una lectura más detallada y sobre todo una propuesta de cómo podemos participar y acercarnos a las escuelas normales para poder generar vínculos de análisis y reflexión curricular. Muchas gracias. Vale, pues muchísimas gracias, Raúl. No sé si, antes de dar paso a las preguntas y demás, no sé si Daniel todavía nos acompaña por acá y ya se tuvo que retirar. Me parece que ya se retiró. Bien, pues vamos a pasar entonces a las preguntas. Las voy a formular algunas y pasamos a una ronda de respuestas, si quieren, en el mismo orden en que participaron. Vamos a ver, una primera que nos comenta la misma Arcelia es: uno de los planteamientos centrales desde la reforma de 2019 es revalorizar al maestro, pero poco se está haciendo para hacerlo. Es una idea fuerte, parte del discurso político, pero se puede revalorizar sin acciones concretas como presupuestos específicos para formación inicial y continua. Se puede revalorizar sin darles la autonomía que requieren para trabajar, por ejemplo, en este contexto de pandemia. Muchos docentes se han quejado de la forma tan vertical en cómo se ha resuelto la enseñanza a distancia. Luego, también Manuel López nos comenta: ¿cuáles consideran que deben ser las nuevas directrices para el desarrollo de programas formativos dirigidos a docentes, en particular en los espacios educativos que atienden niñas y niños en situaciones vulneradas? Y una última que voy a leer es: ¿cómo fortalecer la gestión directiva y el acompañamiento pedagógico
en contraposición o contra la reducción presupuestal existente. Entonces, si quieren, iniciamos igual nuevamente con Rafael. Perfecto. Muchas gracias. Yo quiero empezar con la pregunta de Arce, que me parece muy relevante y de hecho es una pregunta que invita a la reflexión total de inclusive de esta discusión que estamos teniendo en torno al plan sectorial. Las narrativas sin presupuesto o sin un mecanismo para su implementación son simplemente eso, narrativas. Y lo que yo veo en el plan sectorial de educación es un reflejo fiel de lo que se ve en general en el gobierno federal de México, que es privilegiar las narrativas y dejar de lado las acciones concretas para hacer realidad esa narrativa. Entonces es una narrativa donde se pone en el centro esto de se va a acabar con la punitividad, entre comillados, de la reforma anterior, ahora se va a privilegiar al docente, se va a revalorizar a la docencia, whatever that means, ¿no? O sea, ¿quién sabe qué será eso de revalorizar al docente? ¿Cómo se mira? ¿Cómo se monitorea? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuáles son las acciones que te llevan a una revalorización de la docencia? Y cuando ve uno el presupuesto, e inclusive cuando ves lo que eventualmente se va a quedar de este plan sectorial, como de todos los planes sectoriales, se reduce a las variables, a los indicadores para monitorear, los parámetros indicadores para monitorear la implementación del plan sectorial, pues te deja claramente el mensaje que no hay presupuesto, no hay voluntad política para realmente poner los aprendizajes de los niños en el centro del quehacer educativo. Los parámetros e indicadores, los tres, la tasa de crecimiento de la matrícula en formación docente, el porcentaje de personal educativo con una plaza o incentivo a partir de los procesos de selección, que es el segundo, y el tercero es el porcentaje de docentes con estudios de tipo superior. Son los tres indicadores que le van a dar seguimiento y a lo que se va a reducir este plan, como todos los otros, como ya lo dije, ninguno de estos tres están vinculados a variables de bienestar de los niños. Ninguno de estos tres tiene un vínculo estrecho con los aprendizajes de los niños, que va a ser lo que determine su futuro. Y eso me lleva a la pregunta de Manuel de las nuevas directrices para niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Yo creo que lo que estamos viviendo con el cierre de escuelas es algo que todavía no alcanzamos a dimensionar, no tanto en términos de la pérdida de aprendizajes generalizada, la pérdida en promedio, pero el impacto distributivo que esto va a traer es gigantesco y va a tener un impacto distributivo sobre los aprendizajes y trayectorias educativas hoy, que va a su vez a impactar en los ingresos futuros de los niños y jóvenes que hoy están en el sistema educativo. Piensen simplemente en la mitad de la población que no tiene acceso a un dispositivo con acceso a Internet, no tienen padres con la escolaridad mínima necesaria, o sea, sus padres no terminaron la secundaria. Cuando tú juntas estas dos variables, niños sin acceso a Internet, niños con padres que trabajan en la informalidad y no terminaron la secundaria o no terminaron la educación obligatoria, la educación media superior, llegamos más o menos al 40% de la población en educación básica, que coincide precisamente con el 40% con menores ingresos en el país y son los que van a cargar con los costos de cerrar escuelas. Son ellos los que van a ver en mayor medida reducidos sus aprendizajes, son ellos los que van a ver reducir sus ingresos futuros debido a la pandemia. ¿Y qué es lo que se puede hacer? Bueno, pues uno puede decir, bueno, pues vamos a dotarles de acceso a Internet, pero eso no funciona porque la tecnología de la información
así lo demuestra la literatura, las tecnologías de la información son un complemento, no un sustituto de la interacción humana entre el alumno y el docente. Entonces, si los padres no tienen el tiempo ni la escolaridad para asistir a sus hijos, pues ni aunque le diéramos una laptop a todos estos chavos, podríamos mitigar los impactos sobre los aprendizajes. Entonces, se tienen que tomar decisiones muy delicadas, como por ejemplo, pues vamos a abrir las escuelas, aunque todavía estemos en foco rojo o anaranjado, vamos a abrir las escuelas, pero solo en aquellos lugares que atienden a población vulnerable, y lo vamos a hacer con la mitad de la escuela, yendo la mitad del tiempo a clases, porque estos niños no hay manera que aprendan si no tienen una interacción a través de la escuela, o vamos a mandar tutores a la casa de cada uno de estos niños. O sea, acciones radicales que otra vez lo que van a requerir es voluntad política por un lado y presupuesto por el otro. Por eso cuando uno lee la exposición de motivos del plan sectorial y habla de toda esta, su vínculo con primero los pobres, sus vínculos con no se puede dejar a nadie atrás, y etcétera, etcétera, pues es solo eso, desde mi punto de vista es solo eso, es solo una narrativa hueca que no tiene ninguna implicación para cambiar y mejorar la realidad de los 40 millones de mexicanos que viven en pobreza. Muchas gracias, Rafael. Si gustan, procedemos con Sergio. Sí, gracias. Ahí espero escucharme. Bueno, inicialmente coincido con Rafael. Creo que de alguna forma el tema de la revalorización del maestro es posible sin presupuesto, pero seguramente tardará más, ¿no? En la medida, por ejemplo, en la que el gobierno hubiese mantenido esta vigilancia epistemológica entre lo que está enunciando la narrativa y entre la práctica, yo creo que hubiese sido más sencillo resolver esta situación, o al menos avanzar en la explicación, en la comprensión del problema de la revalorización, que de alguna forma ha sido también, digamos, carne ahí de cañón de muchos gobiernos, ¿no? De alguna manera. En este caso, yo creo que la autonomía a la cual se refiere Arcelia me parece que es importante precisamente en la medida en la que ciertas comunidades académicas, ciertas comunidades docentes y directivas de alguna forma han logrado sacar, digamos, este problema adelante. Digo, no han necesitado de políticas, no han necesitado del financiamiento más del que ya se les está dando, o ajustándose al reducido presupuesto que ya tienen. Entonces, en este caso, creo que sí hay creatividad por parte de los actores educativos, pero eso no lo puede ser todo, ¿no? En ese caso, bueno, un poco conjuntando con la siguiente pregunta de las directrices de los programas formativos, yo creo que habría nuevamente que regresar a explorar las prácticas exitosas de las escuelas en distintas regiones, de académicos y de directivos, que de alguna forma han resuelto estos programas formativos, y decía yo ya, por ejemplo, en una intervención anterior, que no han necesitado de la capacitación que la Secretaría ha dado. O sea, hay docentes que de manera autónoma han tomado algún curso, algún diplomado que les ha servido para atender esas propias necesidades que tienen, ¿no? En términos, por ejemplo, de temáticas muy particulares, cuestiones de género, cuestiones de interculturalidad que ya se planteaban, cuestiones de educación inclusiva, cuestiones de inclusión educativa, que, repito, no están bajo la sombra de la gubernamentalidad, sino que por el contrario están resolviendo, digamos, esa pragmática, las problemáticas que se les presentan en el día a día de las instituciones. Finalmente, con el tema del fortalecimiento de la gestión directiva y el acompañamiento pedagógico, digamos, es similar. Hay una reducción presupuestal, pero yo creo que aquí, si desde el ámbito de la investigación educativa nosotros partimos de los diagnósticos como herramienta fundamental para comprender el problema, acá yo creo que en materia educativa también sería importante recuperarlo precisamente para situar las condiciones de posibilidad de esa gestión directiva y del acompañamiento pedagógico que se presenta en determinada escuela. Creo que un asunto importante que no hay que perder de vista es que las comunidades de aprendizaje
no se crean por la narrativa gubernamental, sino más bien están actuando o operando en función de las propias necesidades escolares. Y en este caso, si bien nosotros estamos analizando el programa sectorial de educación como ese documento, ese texto de política, diría Stephen Ball, lo que es un hecho es que quedan muchas dudas, ¿no? De las que ya podríamos recoger en este foro, en los foros anteriores y seguramente en los que vendrán, que de alguna forma nos va a permitir a nosotros continuar preguntándonos hacia dónde va esta política en función de la ausencia de presupuesto, pero en la presencia de múltiples problemáticas relacionadas con el ámbito escolarizado, ¿no? Que tenemos, digamos, todavía al alcance o en el que todavía estamos pensando y que sigue operando actualmente. Hasta ahí quedaría mi intervención. Muchísimas gracias. Finalizamos con el doctor Raúl Romero. Hola, pues un montón de coincidencias, ¿no? En el asunto de la revalorización del maestro. Yo me preguntaría qué es esto para el plan sectorial, porque si lo vemos en una cuestión más cotidiana, la verdad es que la figura del docente en muchas comunidades y en muchos sectores de la sociedad sigue siendo altamente relevante, respetado, valorado, sigue siendo una figura socialmente importante a nivel incluso comunidad. Entonces sí habría que aclarar que a lo mejor tendría que ver con la parte del tratamiento político-administrativo, más que en lo cotidiano o de qué forma se va a vincular. Pero bueno, esto es un asunto epistémico que habría que revisar. Coincido con Gerardo, sí se puede hacer sin el presupuesto grandioso y amplio, pero también tardaría muchísimo más. Pero sobre todo creo que hay que revisar la propuesta en estrategias en cómo se va a hacer, porque esto no está claro. Se pone el discurso y reitero lo que ya mencionaba yo, me gusta el discurso en ese sentido, en cómo posiciona al maestro, cómo le da su lugar, lo enuncia bastante bien, pero bueno, no está claro en cómo se van a ejecutar estas acciones. Y mencionaba por aquí Arce el asunto de la verticalidad, no solamente en la educación a distancia, sino en muchos otros aspectos, todavía sigue siendo muy verticalista. Y sin embargo, también hay que tomar en cuenta algunos usos y costumbres, y esto lo he mencionado incluso en la Ibero, ¿no? Hay que recuperar algunas cuestiones que socialmente en usos y costumbres de nuestros pueblos originarios ha sido muy enriquecedor. El asunto de las asambleas, que no necesariamente tiene que ser una práctica masiva. Podemos ponerlo en práctica incluso a nivel de nuestra escuela. Los maestros, algunos lo hacen fuera de la cuestión rural, fuera de la cuestión de pueblos originarios, con resultados importantes. Es decir, no la asamblea como un elemento cultural, que sí lo es, sino más allá como una organización social y política también, en donde se incorporen y haya la participación de todas las voces de los agentes participantes en estos procesos a diferentes niveles. Y es aquí en donde retomo lo que menciona Rafael en el asunto de sí vale la pena pensar qué vamos a hacer como reto de la pandemia y ponerlo a consideración de esas pequeñas o macro asambleas, de qué forma podemos atendernos en lo local, y a lo mejor sí vale la pena reabrir algunas escuelas, porque como bien menciona él, y coincido ampliamente, las condiciones no dan para la autogestión en algunos niveles educativos y en algunos niños con condiciones y características muy específicas, donde incluso algunos de ellos, sabemos, son agentes y son participativos de la economía familiar. Más allá del tema de explotación infantil, habría que ver la economía familiar y cómo están involucrados las niñas y los niños y adolescentes en esta cuestión de la dinámica familiar. Y sí cuidar el asunto de sus derechos, pero no solamente tocarlo ahí como un asunto superficial. Lo que requiere, y regreso al asunto de la atención a nivel escuela, para que tengan un proceso de enseñanza y aprendizaje guiado, supervisado, acompañado, y sobre todo el asunto de la interacción social, y retomo lo que nos pregunta Manuel, del asunto de cuáles consideran que deben ser las nuevas directrices para el desarrollo de los programas formativos dirigidos a los docentes, en particular a los espacios educativos que atienden a niñas y niños con situaciones de vulnerabilidad. Sigue siendo un reto, y mucho más si retomamos el asunto de la Escuela Normal Superior en México, que ha tenido una transformación que deja un poco al margen esta atención, al menos de personas con algunas discapacidades intelectuales y auditivas. Esto habría que retomarlo ahora que se habla de revalorizar las escuelas normales,
pues retomarlo como un tema de importancia y de incorporación nuevamente, ¿no? Porque ha dado mucho éxito, ha triunfado, y reevaluar, ahí más que reevaluar el asunto de los USAERs, de qué manera es que se integraron y cuál fue su trascendencia, o retomar realmente su función original, ¿no? Para que haya una incorporación más de acompañamiento y eficiente de estas poblaciones. Y creo que hasta aquí. Vale, muchísimas gracias. Pues si les parece, voy a proceder a leer unas últimas 3 preguntas, reflexiones, y sobre de eso cerramos esta mesa. Entonces, las voy a leer. Dice, en el programa sectorial pareciera que se sostiene que los docentes por fin han sido escuchados al desmantelar la reforma del sexenio pasado. Sin embargo, ¿qué tanto deseaban ellos, los docentes, que no lideraran los sindicatos? ¿Qué papel se les confiere a los grupos sindicales en el programa sectorial de educación y cuál no se dice? Una segunda pregunta es, desde su perspectiva, ¿cuál tendría que ser el rol de Mejoredu para el cumplimiento de este objetivo estratégico? ¿Qué elementos mínimos tendrían que incluir en sus evaluaciones diagnósticas? Y una última pregunta que nos llegó a través de Twitter es, ¿qué experiencias internacionales modelo existen para este objetivo en este tiempo de contingencia? ¿Hay algo de otros países que estén realizando que nos podría apoyar? Bueno, no sé si quiera comentar algo alguno de los 3. Sí, si quieres comienzo yo. Adelante. Gracias. A mí me parece muy interesante esta primera pregunta de qué querían los docentes. Los docentes en realidad estaban como parece que es parte de la narrativa, estaban todos en contra de la reforma y de todos sus postulados de la reforma del 2013, o en realidad había algunos que veían con buenos ojos algunos de los elementos, como por ejemplo el hecho que pudieran ellos participar en evaluaciones para la selección, en lugar de estar a las expensas de la discreción del líder sindical local. Si ellos querían tener un panorama en términos de la progresión de su carrera docente que fuera más controlado por ellos mismos, más que la interferencia de los líderes sindicales. Me parece que cuando uno analiza las encuestas levantadas por el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación, no está claro que los docentes estuvieran a favor de esto que tenemos ahora, que otra vez, desde mi punto de vista, esto que tenemos ahora nos aleja más de el andamiaje y la estructura de gobernanza que requiere el sistema educativo en el tema docentes. Esto nos está alejando más y no estoy seguro ni siquiera que los docentes prefieran este equilibrio a un equilibrio donde, claro, había que mejorar muchas cosas con la reforma anterior, pero había que darle continuidad a muchos de los elementos que estaban funcionando. Quizá el más importante, el tener un instituto de evaluación autónomo, que el instituto regulara los procesos de selección y de promoción, que también eso me parece que era un elemento positivo de la reforma anterior. La evaluación para el desempeño habría que desvincularla con cualquier elemento que fuera considerado punitivo y debería haber jugado un rol mucho más diagnóstico, pero eso se pudo haber hecho con el marco anterior. Ahora estamos en un equilibrio, otra vez me parece que vamos para atrás desde mi punto de vista. Y esto tiene que ver con la segunda pregunta, ¿cuál es el rol de Mejoredu? Pues el rol de Mejoredu es lo que llevaba a cabo el extinto Instituto Nacional de Evaluación para la Educación. Es decir, ellos diseñaban los instrumentos para evaluar a los docentes, también publicaban directrices con recomendaciones puntuales sobre las mejoras, que muchas de estas directrices se
se extraían de los procesos de evaluación. Entonces, ¿qué es lo que debe de hacer el Mejoredu? Pues debe de hacer eso, debe de darle credibilidad a los procesos de evaluación y debe de transformar los resultados de los procesos de evaluación en procesos de mejora. Experiencias internacionales en términos de lidiar con o mitigar los impactos de la pandemia. Las experiencias internacionales, las buenas experiencias internacionales, desafortunadamente están muchas de ellas vinculadas a los países ricos. Entonces, los países en Europa, por ejemplo, ellos lograron, algunos de ellos como por ejemplo España, Bélgica, lograron tener un periodo limitado con las escuelas cerradas, en los cuales la mayoría de los docentes se comunicaba con la mayoría de los estudiantes, porque ambos, docentes y estudiantes, tenían acceso a Internet. Por otro lado, ya abrieron las escuelas, o reabrieron, de hecho, antes de que comenzara las vacaciones de verano, abrieron las escuelas en Europa y lo hicieron con un esquema muy similar al que estaba planteando en mi intervención anterior. 2 días de clases a la semana en lugar de 5 para que puedas reducir el tamaño de las clases a la mitad. Vas a horarios restringidos y el viernes lo dejas para remediales. El viernes van 2 días a la semana la mitad de los niños, 2 días a la semana la otra mitad, y el viernes lo dejas para aquellos niños que ya identificaste después de aplicarles una evaluación estandarizada, diagnóstica, ya identificaste a quienes se te rezagaron, entonces a esos le das tutorías remediales, cursos de reforzamiento. Vale, muchísimas gracias, Rafa. No sé si Gerardo, ¿quisieras comentar algo? Sí, gracias. Bueno, con respecto a estas últimas cuestiones que también me parecen interesantes, yo creo que los docentes en la administración pasada más bien fueron polarizados, ¿no? Dentro del mismo discurso del gobierno como dentro de los grupos sindicales. No todos, me parece que no todos los docentes diseñaban la reforma educativa 2013 y tampoco todos estaban de acuerdo con ella, ¿no? Lo que sí es que de alguna forma había elementos que jugaban a favor de los distintos grupos. Había elementos que jugaban a favor, por ejemplo, de los propios docentes, de los propios docentes o normalistas que querían integrarse al servicio profesional docente, que no venían de padres docentes y por tanto no podían heredar una plaza y tenían que concursar por ella. Creo que ese elemento estaba a favor de ellos. Este mismo discurso jugaba en contra de los sindicatos porque de alguna forma no les permitía operar o maniobrar con estas plazas como tal. Había, me parece que también elementos a favor hacia algún grupo por el examen de admisión, ¿no? En este discurso de la meritocracia, pues siempre tener cierta credencialización permite que los profesores vayan avanzando fuesen avanzando en este programa de incentivos que proponía el gobierno anterior. También me parece que un elemento a favor de la equidad era el periodo de tutoría y acompañamiento que tenían los docentes de nuevo ingreso, cuando ya habían ingresado. No sé si recordarán que estos nuevos profesores estaban como en un periodo de inducción y a partir de ese periodo de inducción, me parece que era de 1 o 2 años, ya podían acceder a la plaza. Entonces, creo que ese tipo de situaciones eran interesantes. Seguramente habrá quien no les gustaba, pero repito, de alguna forma los docentes fueron polarizados. En el papel de los grupos sindicales, de alguna forma, el caso de Veracruz, que es el que yo más conozco, los grupos sindicales pues están luchando ahora por recuperar ciertas prebendas que perdieron en el gobierno anterior. Sin embargo, ese mismo discurso, esa misma práctica de excluir a los sindicatos le está sirviendo al gobierno actual de alguna forma. Está más bien beneficiando al gobierno actual para no dejar involucrar a los sindicatos en todas estas operaciones que realizaban, ¿no? Entonces, se están favoreciendo de esas prácticas anteriores. El problema es que no lo quieren reconocer. En cuanto a Mejoredu, yo creo que el rol principal de Mejoredu va a ser ganar credibilidad frente a este propio gobierno. Lo último que están haciendo los colegas de Mejoredu, de alguna forma, con quienes
algunos ubico, algunos conozco, digamos, publicaron una serie de manuales que sirven a los profesores para pues mejorar de alguna forma ciertas prácticas. Cuando uno entra a revisar, digamos, estos manuales, estos cuadernillos, de lo que uno puede percatarse es que realmente hace falta cierta sensibilidad para con esa práctica inmediata, que era un poco lo que yo argumentaba hacia el inicio de mi presentación. Y de las experiencias internacionales, recientemente, bueno, no recientemente, uno de los documentos que publicó la UNESCO, está en línea, igual si quieren lo puedo compartir con ustedes, no es tan reciente, es del 2006, pero recupera muchas prácticas exitosas de países latinoamericanos en función de la formación docente en América Latina. Este documento se llama Modelos Innovadores en la Formación Inicial Docente, y si bien no es un documento reciente, sí pone mucho énfasis en la forma en la que están resolviendo los gobiernos, de alguna forma, con esto que comentaba Arcelia, sin tanto presupuesto, cómo están resolviendo o qué están haciendo precisamente para resolver el tema de la formación docente en cuanto tal. Igual lo puedo poner acá en el chat y lo comparto con ustedes, y hasta ahí dejaré yo mi intervención, y nuevamente gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Pues bien, para poder finalizar rapidísimo, que se nos está acabando el tiempo. No te escuchamos, Luis. Bueno, ¿me escuchan? 1, 2, 3, 4. Bueno. Muy bajito, muy bajito. Bueno. ¿Ya, perdón? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, para poder finalizar con esta tercera mesa, vamos a pasar rapidísimo con Raúl, que nos quedan unos minutitos. Muchas gracias. Sí, bueno, de manera muy breve y enfocado un poco en el asunto de la evaluación docente, que es uno de mis temas de mucho interés. Efectivamente, no creo que todos hayan estado en contra ni a favor de los procesos de evaluación planteados por la reforma del sexenio pasado. Y es donde retomo algo de lo que comentaba en mi participación. Vale la pena retomar aquellas buenas prácticas de diferentes sexenios en relación a la docencia. En este sentido, a lo mejor no eran las mejores prácticas estas cuestiones de evaluación, incorporación y seguimiento de la docencia, pero tenían elementos importantes de actualización de los mismos, en los mecanismos que se implementaban en cascada, donde se invitó a participar al ILSE y a diferentes instituciones de educación superior. Creo que vale la pena darle seguimiento en cuanto a cómo han impactado en la formación, pero sobre todo en la práctica de los docentes. Es decir, una evaluación formativa y de mejora más que punitiva. Y en este sentido, vale la pena también recuperar aquellos acercamientos que muchas instituciones de educación superior hemos tenido con las escuelas normales del centro y de los diferentes estados para hacer diferentes tipos de trabajo, de actualización docente, valoración y revisión de planes de estudio, diagnósticos, etcétera, y poder actualizarlos, porque también requieren una actualización, no podemos retomarlos desde el momento o en el tiempo en que se hicieron. Y esto para tener vínculos más allá de la evaluación. Yo sí creo que tenemos que generar vínculos de participación, de acción, entre instituciones de educación superior, las escuelas normales y autoridades. Y no solamente ver la evaluación como una cuestión punitiva, sino mucho más allá como una cuestión de mejora, que nos dé elementos que nos ayuden a la mejora. En este sentido, lo que nos da el texto de plan sectorial en estas grandes tablas de cada uno de los objetivos con datos al 2018 y una proyección al 2024, creo que podría ser un punto de partida de diagnóstico con los datos del 2018. Y a partir de ahí poder pensar en hacer algunas propuestas que pudieran ser aportativas en cada uno de estos objetivos. Es entonces que vale la pena a lo mejor que este y otros foros puedan ser espacios de detonación para generar grupos de trabajo, vinculación con instituciones y escuelas normales, y insisto mucho, más allá de la política pública, en acciones y operaciones muy concretas de apoyo y colaboración. Y el documento que habla Gerardo creo que es muy importante, es el que también conozco, entonces sería bueno revisarlo y tomarlo como un referente y un análisis para la formación docente en América Latina, sobre todo porque recupera elementos contextualizados
estamos muy acostumbrados o muy llevados a mirar al norte, a mirar a Europa, pero hay que tomar en cuenta que los contextos y las condiciones son diferentes en esos lugares y mirar al sur tendría que ser un elemento importante en estos momentos. Gracias. Pues muchísimas gracias, Raúl, muchísimas gracias a los 4 participantes y pues los esperamos a las 12 del día, justo a la 4ª mesa de análisis. Arcelia. Sí, muchísimas gracias, Luis, por la moderación de esta mesa. Y sí, hay varios elementos aquí muy importantes que se han mencionado y que están interrelacionados con la siguiente mesa, que empieza a las 12, que es sobre entornos educativos dignos y sana convivencia. Vamos a tener otra vez un panel de lujo con Ximena Chao, que es especialista en educación socioemocional, con Raquel Aguja, que fue la directora de evaluación de la oferta educativa en lo que fue el INEE, ¿no? Entonces tiene todo el know-how y el background de lo que fue el tema de infraestructura y de espacios de sana convivencia, ¿no? Porque medía varias cosas. Tenemos a Alejandra Luna, que es especialista